Hola, soy el pastor Víctor Sarrouk y estoy muy agradecido a Dios y a los pastores Iván y Diana Burneo por el privilegio de poder participar junto con ustedes en este evento anual Un Mismo Sentir. Y la contribución que haré mediante esta enseñanza llamada Destino ayudará para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a empezar con una pregunta. ¿Hacia dónde vamos con Dios? Bueno, la respuesta es obvia y es escritural. Hacia un destino glorioso. Salmo 73, versículo 24 dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Miren, hoy día quiero lanzar visión acerca del lugar al cual Dios quiere, dentro de su plan, que todos nosotros lleguemos, tanto de manera individual como colectiva. Y la verdad es que desde el año pasado nos ha tocado vivir en tiempos sin precedentes. Y es justamente aquí, en medio de estos días tan convulsionados, que necesitamos ser inyectados, no con alguna vacuna humana, sino con una buena dosis de enfoque, sentido de dirección divina y, por supuesto, de destino. Y quiero empezar con una historia de la vida real. Hay una historia de Albert Einstein en un tren. Todos en su vagón lo reconocieron y sabían quién era. Y antes de que el tren saliera de la estación, el conductor hizo su inspección de rutina para asegurarse de que cada pasajero tuviera sus boletos. Pero el conductor notó que Einstein buscaba a tientas en sus cosas, en sus bolsillos y en sus papeles. Y cuando el conductor llegó a él, Einstein admitió que había perdido su boleto y no recordaba su parada. Eso no es problema, señor Einstein, respondió el conductor. Sabemos quién es usted. Einstein respondió, yo también sé quién soy, pero no sé a dónde voy. Y mira, tú puedes ser un genio o la persona más inteligente del mundo, pero si no sabes a dónde estás yendo, estás en verdaderos problemas. Y miren, hermanos, hay cosas fundamentales que debemos considerar con seriedad y tenerlas ya resueltas en nuestras vidas, porque no nos podemos dar el lujo de relajarnos en ellas. Nos sería muy costoso el hacerlo, la pérdida sería demasiado grande. Así que tú y yo debemos procurar de manera diligente establecernos en ellas ya. Porque ellas son como un ancla que trae estabilidad a nuestras vidas en medio de tiempos difíciles y nos mantienen enfocados. Así que quiero hablarles primero acerca de 7 cosas fundamentales en la vida de todo creyente. La primera es un sentido de procedencia o de origen, es decir, ¿de dónde vengo? La segunda es un sentido de identidad. ¿Quién soy? La tercera, un sentido de pertenencia. ¿A qué? ¿A quién pertenezco? Una cuarta cosa es el sentido de identificación, con quién me identifico. Número 5, sentido de dignidad y valor propio. 6, un sentido de utilidad y de propósito. Y el séptimo es un sentido de destino, es decir, hacia dónde voy en Dios. Este es el tema de esta enseñanza. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia qué? ¿En quién nos estamos convirtiendo? ¿Cuál es nuestro destino en Dios? Y miren, todas las personas en este mundo se están dirigiendo hacia algún lugar en particular, hacia un destino específico conocido o desconocido por ellas. Ahora, hay un grupo de personas conocidas como las personas proactivas, son las que ya han decidido hacia dónde quieren llegar y se han pegado a un plan de acción para llegar allí. Mientras que las personas reactivas simplemente se dejan arrastrar por sus circunstancias y se dirigen hacia el destino impuesto por ellas. Ahora, preguntémonos, ¿cuál es la causa o cuáles son las causas detrás del movimiento que nos conduce hacia cierto lugar? Porque la gente de este mundo corre de aquí a allá y es jalada de un lado a otro, dirigida por su propia ambición egoísta o quizás manipulada por la agenda de otras personas. Pero nosotros, los que por dentro estamos unidos vitalmente a Cristo, tenemos un sentido de dirección interna. Gracias a Dios que tenemos en nosotros, por estar en Cristo, una brújula interior que apunta siempre hacia el norte de la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados o conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilloso saber que el Espíritu de Dios fue enviado a nuestros corazones para que seamos un espíritu con Él. Y de esta manera poder suplir esta carencia de la falta de dirección personal. Y miren, una de las cosas que constituye la zona oscura en el conocimiento del hombre es el futuro. La gente simplemente no conoce el futuro, es un misterio para ella y por eso necesita ayuda de alguien que tenga
absoluta claridad. Y aquí me refiero a alguien que vea las cosas desde antes, esto es por adelantado, desde más arriba, desde más alto y hacia más lejos. Y la única persona que califica para esto es Dios mismo, porque Él es el único que nos puede suministrar la oportuna ubicaína que nosotros necesitamos. Ahora, el hombre fue diseñado para vivir en sujeción a Dios, no para vivir independientemente de Él. Y si el hombre se aparta de Dios, de inmediato se desubica, se desvía y se descarría. Nuestro destino y nuestro diseño van conectados. Nuestro diseño único habla acerca de nuestra total dependencia en Dios para arribar a un destino seguro. Ya hace mucho tiempo lo expresó el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 23, donde él dijo: conozco, oh Señor, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Miren, hermanos, es solamente Dios el que debe ser el Señor de nuestros caminos, porque Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y solamente Él nos puede guiar en el camino eterno que debemos recorrer. Por eso, nuestro sentido de dirección no es autogenerado. Fuimos hechos para ser guiados, para ser conducidos. En la Biblia se nos llama ovejas y las ovejas necesitan un pastor, alguien que las conduzca según el consejo de Dios. Por eso, uno se dirige hacia donde es conducido por alguien más. Bien, vamos a ver un principio importante en la Escritura. Proverbios 29:18 es un versículo que se usa mucho para enseñar liderazgo. Y se los voy a leer de la Biblia amplificada. Dice: donde no hay visión, revelación de Dios y su palabra, el pueblo perece. O se desenfrena, se relaja, se descontrola, se extravía, se descarría, se desenfoca, se disipa, se desvía, se dispersa, se indisciplina, se aloca, se desordena, corre salvaje, echa fuera toda restricción, queda suelto. Pero feliz y bendecido el que guarda la ley, esto es la palabra de Dios. Y miren, la visión de Dios para nuestro destino proviene de la revelación y la palabra de Dios mismo, porque ella es el factor estabilizador del creyente. Ella es nuestra vida y nos guarda de la muerte y del error. Ahora, lo que se está expresando acá es sencillamente lo siguiente: el liderazgo visionario exalta o levanta la revelación de la palabra de Dios delante del pueblo. Es decir, ellos, los líderes, no se levantan a sí mismos, no se colocan en un pedestal para ser admirados por la gente, ni tampoco buscan sus aplausos, ni mucho menos su reconocimiento. Ellos levantan o exaltan la palabra. Dios y su palabra son uno. Al exaltar la palabra, lo exaltamos y glorificamos a Él. Y miren, muchas personas pueden apoyarse en habilidades naturales o en su personalidad atrayente o en una elocuencia y tremenda capacidad oratoria. Pero si nosotros no edificamos a la gente en la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo y disparando para cualquier lugar excepto los propósitos de Dios. Miren, las iglesias que permanecen sólidas son las que están edificadas sobre el fundamento inconmovible de la palabra. Edificar la iglesia sobre la palabra es edificar a la gente con la palabra. Así que necesitamos conectar a la gente con Dios. Y la manera en que lo hacemos es apacentándolos y pastoreándolos, enseñándoles la palabra de Dios. Y eso producirá en ellos visión. Esa es la visión que proviene de la palabra. Y me gusta mucho la definición de Bob Logan con respecto a lo que es visión. Él dijo que visión es la capacidad de crear una imagen convincente del estado de cosas deseado, que inspire a las personas a responder lo que es deseable, lo que podría ser, lo que debería ser y lo que es alcanzable. Una visión piadosa es adecuada para los tiempos, adecuada para la iglesia y adecuada para la gente. Una visión piadosa promueve la fe en lugar del temor. Una visión piadosa motiva a las personas a actuar. Una visión piadosa requiere tomar riesgos. Una visión piadosa glorifica a Dios, no a las personas. ¡Wow! No hay mejor forma de expresar esto. Así que las cosas funcionan así. La gente se identifica con los líderes que Dios levanta para guiar su iglesia. Y luego se conecta con la visión que Dios les dio. Y la visión atrae a la gente hacia los propósitos de Dios. Y esto funciona bajo este mecanismo. La atracción genera atracción. La atracción genera movimiento y el movimiento nos lleva a nuestro destino. Y miren, la historia del trato de Dios con su pueblo siempre nos ha mostrado que la manera en la que Él opera es mediante líderes que Él levanta con una visión
para conducir a su pueblo hacia sus propósitos y según su consejo. Jeremías capítulo 3, versículo 15 lo expresa. Dice, y yo les daré pastores según mi corazón, que los apacienten o alimenten con ciencia, con conocimiento y con inteligencia, con discernimiento, con entendimiento y juicio. Y vemos acá pues que los pastores son un don, un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. Y ellos tienen la gracia para apacentar y alimentar al pueblo de Dios con la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, ellos son guías iluminados de gente iluminada. Y ninguno de ellos va a caer en el hoyo. Todo lo contrario, entrarán en el propósito y destino preparados por Dios. Así que la exposición de la palabra a la gente siempre la va a edificar para que entre en su destino ordenado por Dios. Esto es en su herencia eterna. Y miren, en estos tiempos en que muchos se han desviado, necesitamos asegurarnos que estamos siguiendo un liderazgo ordenado por Dios y no por el hombre. Así que la fuente de la cual nosotros obtenemos dirección para nuestras vidas es compuesta y consiste en una combinación de varias cosas. Vamos a ver cuál es nuestra múltiple fuente de dirección. En primer lugar, la palabra de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 2, el Espíritu Santo. Por supuesto, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados o conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 3, los líderes levantados por Dios que comunican la visión. Miren, la fórmula líder-seguidor fue establecida por Dios y la relación pastor-oveja también fue ordenada por Dios. Y miren, aquí tenemos la dupla interior y exterior de dirección. Interior, en primer lugar, por la obra sobrenatural de la palabra y el Espíritu, y exterior por el ministerio de los que fueron llamados y levantados por Dios para influenciarnos piadosamente y ayudarnos a alcanzar nuestro destino en Dios. Me refiero a líderes piadosos. Obviamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre concuerdan, siempre están alineados, porque el Espíritu inspiró la Escritura. Y el Espíritu Santo en nosotros siempre dará testimonio de la verdad dentro de nosotros. Y también cuando somos ministrados por nuestros pastores y líderes, obviamente, ellos deben cumplir los requisitos estipulados por Dios. Deben poseer integridad, deben ser para nosotros modelos, un ejemplo a seguir, y deben ministrarnos únicamente la incomprometible palabra de Dios. Así que quiero volver a Proverbios 29, 18, donde nos dice que donde no hay visión, donde no hay revelación de Dios y su palabra, el pueblo perece. Como dije, en otras traducciones dice que se enfrena, se relaja, se descontrola, se extravía, se descarría, desenfoca, disipa, despía, dispersa, indisciplina, aloca, desordena, corre salvaje, echa fuera toda restricción o queda suelto. Pero feliz y bendecido el pueblo que guarda la ley. Esto es la palabra de Dios. Y miren, hermanos, aquí vemos todo lo que le ocurre al pueblo de Dios si no recibe revelación de la palabra de Dios. Es una larga lista de cosas indeseables. Y es muy cierto que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y ninguno de nosotros quiere perecer cayendo en un hoyo, ni tampoco desviarse alejándose de la verdad. Todo lo contrario. Dios quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Y lo bueno es que aquí también se nos dice lo que ocurrirá si el pueblo de Dios recibe y guarda dicha revelación. Será dichoso, feliz, bienaventurado, bendecido y por supuesto entrará en su destino divino. Hermanos, este versículo nos muestra la gran diferencia que existe entre la ausencia y la presencia de la visión o revelación de Dios y su palabra en la vida del pueblo de Dios. La diferencia que existe entre la ignorancia y el conocimiento de la misma. Ya lo hemos dicho, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento de la verdad lo hace libre y lo encamina. Y con este conocimiento y revelación, el pueblo ya sabe a dónde ir, ya sabe a qué atenerse y qué hacer. Por eso la visión de la cual se nos está hablando aquí es obtenida al recibir revelación de Dios y su palabra. Y la clase de visión específica de la que se está hablando aquí es una que está relacionada directamente con el pueblo de Dios y que le provee dirección dentro del plan de Dios. Nosotros hoy somos el pueblo de Dios, somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y necesitamos encontrar la visión o la revelación de Dios y su palabra acerca del lugar o destino al cual Dios quiere que seamos guiados o conducidos. Y miren, la visión está diseñada para conducir a la iglesia de Dios
hacia un lugar muchísimo mejor, posible, preferible, alcanzable. Es un esquema bajo el cual todos ganan. Ahora, ¿dónde podemos encontrar nuestra declaración de visión? Me refiero a una declaración de visión que no sea formulada por ningún hombre finito, sino que sea completamente inspirada por Dios. ¿Dónde podemos encontrar un cuadro objetivo y concreto acerca de nuestro destino en Dios? ¿En quién podemos confiar para obtener dicha visión? Obviamente ella se encuentra pronunciada en las Escrituras. ¿Pero en qué porción de las Escrituras específicamente? Bueno, en aquella que fue escrita directamente a la iglesia. Me refiero a las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Y miren, les voy a mostrar un contraste. Los evangelios revelan quién es Cristo y las epístolas revelan quiénes somos en Cristo. En los evangelios tenemos un relato histórico de lo que Jesús hizo, pero en las epístolas tenemos la explicación espiritual de su obra. Tenemos en los evangelios vista fotográfica, pero tenemos en las epístolas visión tipo rayos X, penetración espiritual intuitiva. Ahora, el apóstol Pablo no fue un líder ciego levantado o puesto por sí mismo. El Señor Jesucristo mismo lo llamó, lo equipó y lo puso como un ministro del Evangelio y de la iglesia. Y él escribió sus cartas por inspiración del Espíritu Santo. Y Pablo en ellas colocó el fundamento doctrinal de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que en sus 14 epístolas aprendemos mucho acerca de la iglesia, porque él recibió por revelación el Evangelio que predicó entre los gentiles. Y él también, conforme Proverbios 29:18, levantó la revelación delante de la iglesia. La revelación que recibió del Señor Jesucristo, él la compartió con la iglesia en sus epístolas. Él es el líder que en varias de sus cartas plasmó maravillosamente la declaración de visión de la que hemos hablado. Y lo mejor de todo esto es que vamos a descubrir en sus páginas que dicha declaración de visión está registrada y expresada conforme a las características necesarias. Me refiero a una declaración de visión que sea concisa, clara, consistente, convincente, fácilmente comunicada y también colaborativa. Así que de todas las 14 epístolas de Pablo, vamos a enfocarnos hoy solamente en dos. Esta es una reducción de 14 a 2. ¿Cuáles dos? Colosenses y Efesios, las cuales son muy parecidas en estructura y contenido, por eso se llaman epístolas gemelas. Y allí Pablo pinta un cuadro objetivo del destino hacia el cual Dios nos ha llamado a alcanzar. Vamos a empezar con Efesios, en primer lugar, el capítulo 1, los versículos 16 al 19. Pablo empieza primero con acción de gracias. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme la operación del dominio de su fuerza. Y miren, primero empieza con acción de gracias y luego viene la oración de petición. Y Pablo ora aquí a favor de la iglesia justamente para que reciba sabiduría y revelación. Primero en el conocimiento pleno de Cristo, que es lo más importante, y luego para que sepamos o conozcamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y el poder de resurrección que actúa en nosotros los que creemos. Miren, el espíritu de sabiduría y de revelación nos es dado en primer lugar para conocer plenamente al Señor Jesús, la cabeza de la iglesia. Y en segundo lugar para que sepamos por revelación cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? De una esperanza divina, sobrenatural y bíblica. La esperanza, hermanos, siempre apunta al futuro y señala a algo que podemos tener. Se refiere a la persona que podemos llegar a ser y al destino al cual podemos llegar. Iglesia, lo que está escrito existe. Tenemos esperanza. En medio de este mundo confuso y atribulado tenemos una esperanza, pero no es una esperanza natural, no es una esperanza humana o una esperanza que se desvanece o que puede decepcionarnos. Aquí se nos está hablando de una esperanza gloriosa, que no avergüenza, que es segura y confiable y completamente alcanzable. Y Dios nos llamó a ella y la Biblia dice, fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Pero miren, el Evangelio siempre viene con una esperanza.
Tú y yo tenemos una esperanza a la cual asirnos, hacia la cual extendernos. Hermano, no tienes por qué temer morirte de COVID-19. Tú puedes creer que alcanzarás tu destino divino. Esa esperanza nos habla justamente acerca de nuestra herencia incorruptible y gloriosa en Cristo, de que un día seremos semejantes a Él. Nos habla de un destino glorioso y es justamente allí hacia donde vamos, porque el evangelio que creímos viene acompañado de una tremenda esperanza, la cual apunta a nuestro destino en Dios. Ahora, vamos a Colosenses, el capítulo 1, los versículos del 18 al 23. Y además, hablando acerca de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como sobre los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, este pasaje de la Escritura habla de la persona y de la obra de Cristo. Colosenses es un libro fuertemente cristológico. Y está hablando de Cristo, quien nos reconcilió con Dios cuando nos encontrábamos en nuestro anterior estado o condición de muerte espiritual. Y aquí se habla de nuestro pasado separados de Dios, pero también de nuestro futuro en unión con Cristo. Y se establece la condición que debe ser cumplida en nuestro presente para poder asegurarnos de entrar en dicho destino futuro, el cual es llamado aquí la esperanza del evangelio. Miren, el propósito de Dios en Cristo no termina con nuestra conversión, porque mira hacia el futuro cuando seamos presentados a Dios como el pueblo que Él tenía la intención de que fuésemos, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y para ello debemos permanecer fundados y firmes en Cristo y sin dejarnos mover de la esperanza gloriosa del Evangelio. Y miren ustedes el contraste que existe entre los versículos 21 y 22, entre lo que éramos y lo que seremos. Y lo que llegaremos a ser en Cristo es justamente la esperanza de la cual estamos hablando. Antes estábamos separados y apartados de Dios. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente haciendo malas obras. Pero Dios nos ha llamado para que en el día del arrebatamiento de la iglesia seamos presentados delante de Cristo, santos y sin mancha e irreprensibles. Miren, el apóstol Pablo como ministro de la iglesia, él tenía una clara idea de cuál era su responsabilidad en dar cuenta de aquellos bajo su influencia. Y estos tres adjetivos dan una maravillosa imagen de una pureza total. Este es el ideal de Pablo cuando presente a los creyentes delante de Cristo. Esa es nuestra meta. Y aquí tenemos claramente especificado el perfil de creyente que debe ser producido en la iglesia. Santos, sin mancha o tacha, e irreprensibles o irreprochables. Hermanos, otra vez surge la pregunta, ¿hacia qué destino vamos? Estamos yendo hacia aquello que la Escritura claramente declara. Y estamos en camino, estamos en el proceso, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados por la palabra y por el Espíritu de Dios. Ahora, noten ustedes la condición estipulada en el versículo 23, donde se nos dice que si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Hermanos, la única manera de poder llegar a nuestro destino divino es manteniendo un curso o rumbo sostenido, con nuestros ojos fijos en aquello a lo cual Dios nos llamó. Y cuando dice fundados, está hablando acerca de tener un sólido fundamento. Aquí el creyente es descrito metafóricamente como si fuese un edificio. Y cuando dice firmes, el término griego se refiere a estar metafóricamente sentados en una silla. Y cuando dice sin moverse, se refiere a mantener firmemente nuestra posición sin cambiar. Ahora sigamos leyendo en Colosenses 1, versículos 24 al 27. Ahora me gozo en mis padecimientos o prisiones por ustedes y estoy completando en mi propia carne lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la que fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada a favor de ustedes, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren, acá vemos al apóstol Pablo, ministro del Evangelio, y la mayordomía que Dios le dio, comprometido con la obtención de dicha meta. Él fue puesto por Dios para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, que tiene que ver con la esperanza mencionada aquí. Y aquí también vemos a Pablo como ministro de la iglesia, como administrador de la gracia y revelación que Dios le encomendó. Aquí lo vemos revelando el misterio de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que el futuro es un misterio para la mayoría de personas? Y si es un misterio, necesitamos que nos sea revelado. Miren, un misterio bíblico es simplemente algo que se había mantenido en secreto en los tiempos del Antiguo Testamento, pero que es revelado en el Nuevo Testamento. Y aquí lo tenemos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la idea aquí apunta a algo interior realizado en nosotros, esto es dentro nuestro. Lo que Pablo tiene en mente es la experiencia personal y presencia de Cristo en la vida individual de todos los creyentes, siendo llenos de la plenitud de Cristo. Miren, la humanidad glorificada de Cristo en el cielo es la garantía de que el creyente también será glorificado por toda la eternidad. Y la meta que Pablo perseguía al proclamar ese misterio era primero obtener la madurez en Cristo y luego nuestra final manifestación en gloria juntamente con el Señor. Y esa es la esperanza del Evangelio, ese es nuestro destino, esa es nuestra meta. Y no hay nada más glorioso que podamos desear, ser más como Él, ser llenos de Él, saturados hasta desbordar. Ahora vamos a examinar ahora lo que Pablo hacía para poder ayudar a la iglesia a llegar allí. Sigamos leyendo el pasaje, Colosenses 1, versículos 28 y 29. Está hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto, esto es del griego teleios, maduro en Cristo, hacia lo cual también trabajo esforzándome según la potencia de Él, la cual actúa en mí con poder. Miren, la declaración de visión de la iglesia expresada en las epístolas está organizada en torno a los conceptos de crecimiento y madurez espiritual hacia la semejanza a Cristo. Escúchenme bien, ministrar a la gente la sabiduría de Dios la conducirá hacia la madurez espiritual. ¿Qué es lo que tenemos plasmado en estas líneas, en este texto, en este pasaje? Aquí tenemos la definitiva presentación a Cristo de los creyentes como adultos espirituales y ya no más como niños, sino cristianos maduros, experimentados y plenamente desarrollados. Y el apóstol Pablo tenía una perspectiva de los últimos tiempos. Él, en su anhelo de ver a cada creyente madurar en Cristo, estaba pensando en términos de la venida de Jesús por su iglesia. Y él voluntariamente se esforzaba en el Señor y en el poder de su fuerza para llegar a dicha meta. Solamente podía avanzar en su cumplimiento debido a la energía y el poder de Dios obrando en él. Este era el secreto detrás de la eficiencia en su trabajo y ministerio. Miren, Pablo expresa que está completamente consciente de la potencia de Dios obrando en él poderosamente para así conducir a la iglesia hacia el destino establecido por Dios. Si hubiésemos podido conversar con él al respecto en medio de su ajetreado itinerario ministerial, Pablo nos hubiese dicho lo siguiente: iglesia, tengo un trabajo que entregar. Aún no conozco la fecha de entrega, pero yo no tengo que ir a entregarlo. Van a venir a recogerlo. Gloria a Dios. Miren, es cierto, Pablo secularmente trabajaba haciendo tiendas, carpas o tabernáculos. Él era un constructor, pero no solamente era bueno en esa labor natural. En lo ministerial, él era un perito arquitecto, experto en la edificación de la iglesia. Y él utilizaba la palabra de Dios para edificarla. Así que la frase ¿hacia dónde vamos? Implica movimiento. Y esta clase de movimiento involucra un proceso de transformación. Es decir, mientras nosotros avanzamos hacia dicha meta, somos cambiados internamente. Es como una fábrica. En una fábrica hay tres elementos. Está la materia prima, están los procesos y está el producto final.
La materia prima atraviesa procesos, experimenta sucesivas transformaciones en su interacción con múltiples reactivos y se convierte en el producto final acabado. Y a eso fue destinada la materia prima original en bruto, a algo completo que cumpla con todos los requisitos del control de calidad. Así que, ¿hacia qué destino vamos? Hacia un estado o condición de plena restauración, transformación y multiplicación. Hermanos, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos madurando, estamos mejorando, estamos siendo santificados, limpiados, perfeccionados. Cada día nos parecemos más a Cristo. Esa es nuestra meta, nuestro anhelo y nuestro destino. Vamos a ver un par de citas más. Hebreos 6:1 dice, por tanto, vamos adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección, del griego teleiotes. Esto significa hacia la madurez. Miren lo que Pablo expresó en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y miren, la palabra vamos y la frase hasta que proyectan movimiento hacia adelante, hacia la meta propuesta por Dios. Y esta meta aparece claramente plasmada en las epístolas o cartas para la iglesia. Hermanos, estos pasajes establecen lo que llegaremos a ser en Cristo, que es justamente la esperanza de la cual hemos estado hablando. Esta es nuestra meta, este es nuestro destino. Aquí tenemos claramente especificado el perfil de creyente que debe ser producido en las iglesias. Hacia ese destino nos estamos moviendo. Gracias a Dios que tenemos palabra y revelación de Dios y podemos entrar en nuestro destino divino. Por eso Pablo reposaba enteramente en el ministerio de la palabra de Dios para llevarnos allí. Él amonestaba y él enseñaba a la iglesia en toda sabiduría. Recuerden, lo suyo era la construcción. Él era un perito arquitecto y trabajaba en la edificación del cuerpo de Cristo o de la iglesia universal. Vemos que el carácter del ministerio de la palabra es formativo en naturaleza. Cristo está siendo formado en nosotros. Termino con este pasaje, Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, ¿hacia dónde vamos? Si miramos a nuestro alrededor, no obtendremos la respuesta. Nuestro mundo está cambiando caóticamente. No nos dirigimos hacia la destrucción, sino hacia la perfección. El tiempo está cerca. Afiancemos nuestros corazones y tengamos paciencia hasta la venida del Señor, donde Él nos presentará a nosotros a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso, hermanos, va a ser maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos muestra claramente el camino. Lámpara es nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Te agradecemos por la obra conjunta de la palabra y el Espíritu en nuestras vidas. Gracias por un liderazgo que está basado en tu palabra y que tiene las cosas claras, que está llevando el cuerpo de Cristo hacia tus más altos propósitos. Señor, te damos gracias. Estaremos satisfechos cuando despertemos, Jesús, a tu semejanza, con cuerpos gloriosos, con cuerpos glorificados. Te damos gracias, Señor, que el cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria tuya. Esta es la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que cuando tú te manifiestes, Señor, nosotros seremos manifestados juntamente contigo en gloria. Tenemos esta esperanza acerca de este destino y nos purificamos a nosotros mismos. Gracias y gloria te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.